Hola a todos, niños y niñas. Continuamos este recorrido por el Solkin, por estas 20 ondas encantadas del Solkin, llegando hoy con esta a la mitad del Solkin, al final de la estación galáctica del invierno y continuando con el Castillo Azul. Estas dos últimas cosas juntas nos dicen que uno, durante esta onda encantada vamos a salir de ese proceso de invernación, ¿sí? En el cual nos habíamos metido al interior de nuestro mundo, en esa cueva de nuestro mundo interior y en esa cueva de los espejos. Y ahora podemos ver con claridad, o la intención de todo este recorrido por la estación galáctica del invierno es que pudiéramos ver con claridad las verdades que nos estaban mostrando aquellas cosas que nosotros estamos reflejando en el mundo exterior sobre nuestro mundo interior. ¿Sí? Y el hecho de que esta onda encantada marque llegar a la mitad del recorrido del Solkin y a la mitad de la del Castillo Azul nos está, digamos, generando una alerta sobre todas aquellas emociones que nosotros comenzamos a sentir que harán que ese espejo se empañe, que esa verdad profunda que hemos descubierto al llegar a al mirar con intensidad, en paz y con serenidad nuestro mundo interior, que ese espejo se empañe para que esas verdades sean olvidadas, que ese espejo se empañe para que nuestro niño interior herido comience un proceso de manipulación emocional en lugar de un proceso de apertura a la sanación de esas heridas que aún se siguen reflejando, de esas heridas interiores que aún se siguen reflejando en todo aquello que construimos y que observamos en el mundo exterior. Necesitamos estar alertas a ese tipo de procesos. Y vamos a observar entonces desde el punto de vista de todas nuestras reacciones inconscientes que nos dice esta onda encantada del espejo. Para aquellos que lleguen de improviso o por primera vez a escuchar que las ondas encantadas tienen todo un proceso inconsciente por debajo que estamos observando a través de este recorrido del Solkin, y que están relacionadas con los circuitos planetarios, ¿sí? Interplanetarios. Les recomiendo que si les llama la atención, si les gusta, pueden ir a mirar los videos, una lista de reproducción que yo tengo que se llama Los Circuitos Interplanetarios y que ahí pueden entender de dónde salen como todas estas ideas. ¿Sí? Avancemos entonces y comencemos a mirar esta onda encantada del espejo, que es la onda encantada número 10 del recorrido del Solkin, eh, desde el punto de vista de los movimientos inconscientes. ¿Sí? Entonces, recordemos que existen, digamos, 6 circuitos que se mueven inconscientemente al interior de una onda encantada. El primer circuito es el circuito inferior, ¿sí? Un circuito que está conectado a la base de todos esos pulsares que mueven una onda encantada, ¿sí? Recordemos que cada pulsar, en este caso este primer pulsar que es el pulsar magnético entonado, que conecta todos los quines de un solo punto, el espejo magnético blanco, la noche eh, rítmica azul y la estrella espectral amarilla, conforman una balanza que estamos construyendo en este punto. ¿Sí? Lo que vamos a observar a la izquierda de la balanza, simbolizando que el primer kin está a la izquierda de la onda encantada, lo que vamos a observar a la derecha de la balanza, perdón, que es el kin que está a la izquierda de la onda encantada,
nos muestra aquello del pasado que ha estado oculto, ¿sí? Que no hemos visto. Hay una verdad que se sigue reflejando en nuestro mundo exterior que está mostrando algo del pasado, de nuestra historia, de nuestro linaje, de mi propia historia, de la historia de mi linaje o de la misma historia de la humanidad que siguió oculto, ¿sí? Las balanzas contienen en general 4 puntos básicos: el apoyo, el pivote o punto que da el giro, la posibilidad de giro a la balanza y sus dos lados, ¿sí? Entonces, el apoyo de todas las balanzas es el movimiento del circuito inferior, ¿sí? En el que ellas se sustentan, es el cimiento, ¿sí? En este caso, el circuito inferior de esta balanza es el circuito de la memoria como instinto aliado, ¿sí? La memoria aparece en nosotros a través del instinto y ese instinto es un aliado del proceso evolutivo, ¿sí? Ese circuito inferior, en este caso, el faltante, el kill faltante para conformar completo un circuito que está construido por 4 kines, ¿sí? Es el dragón. Esto nos está diciendo que nosotros inconscientemente nos hemos desconectado del poder del nacimiento al desconectarnos de nuestro linaje. En el inferior siempre está el preconsciente. En el inferior siempre está la historia pasada, ¿sí? Entonces ahora cuando yo observo el reflejo del pasado, que es lo que me está diciendo este kin acá, cuando yo observo el reflejo, lo que me está mostrando ese sinfín de historias del pasado, lo observo en el presente, no quiero ver todo lo que hay detrás de eso. No quiero ver que al yo nacer en este momento histórico, en esta familia específica, en este país específico, en este renglón social específico, bajo estas condiciones específicas, hay un reflejo que me quieren mostrar en esa realidad donde nací. Yo no me nutro de ella porque hay un reflejo que yo no quiero ver que me va a llevar a toda esa historia del linaje. Activar porque el dragón fundamentalmente es la conexión con la memoria de nuestros archivos acásicos. El reflejo, el espejo de la realidad que estamos viviendo siempre nos está mostrando esas partes de esa historia que nosotros escogimos al nacer en esta tierra vivir para continuar un proceso evolutivo, para transformarla. Cada vez que a nosotros nos moleste, durante esta onda encantada del espejo, cada vez que a nosotros nos moleste algo del reflejo externo que estamos observando, nos moleste algo de la sociedad, nos moleste algo de mi padre, especialmente de padre y madre, nos moleste algo de la humanidad, nos moleste algo de los amigos, especialmente, sobre todo, aquello que es más cercano a ti. Por eso arrancamos a padre y madre. Nosotros, la forma de vivir más en sombra esta onda encantada es que nos alejamos de aquello que es más cercano o que nos detona más fácil. Y tomamos decisiones como: yo no voy a conectarme con padre y madre, yo me voy a alejar de mi pareja, yo me voy a alejar de mis hermanos, yo me voy a distanciar de mis amigos más queridos. Porque mientras más cercanos están a ti, más posibilidades de generar un roce, y ese roce más fácil te va a mostrar en el reflejo del espejo aquello que tú no quieres ver, aquello que nació contigo. Nació contigo porque tú escogiste nacer con ello, para someterlo a un proceso de transformación y lograr la evolución de ese aspecto que a nivel kármico se ha venido repitiendo en tu linaje. Y entonces, al tener ese grado de cercanía, al notar que en ese grado de cercanía se detonan en mí aquellas cosas que menos me gustan de mi propia personalidad, de la expresión de mi propia personalidad, yo tiendo
a rechazarlo porque me está mostrando lo que nació conmigo. Me desconecto del poder del nacimiento. Y el rompimiento más usual, el rompimiento esencial de desconexión que nosotros más normalmente hacemos es con padre y madre. No los tolero. Los tolero una vez de vez en cuando. Con ellos es mejor de lejos. Tenerlos cerca me altera. Inclusive voy a decir algo que a mí mismo me ha sucedido. Desde el punto de vista de la psicología, si comenzamos a indagar en esto, nos han dicho mucho mantener esta relación en algunas circunstancias, sí, nos han dicho mantener esa situación a raya, alejarnos, porque esa relación tan cercana con padres es tóxica. Y yo hoy en día me pregunto mucho, ¿no será que estamos rompiendo ese poder de conciencia que hay detrás de la relación con padre y madre? ¿No será que estamos alejándonos de la posibilidad de realmente, como dirían en mi tierra, coger el toro por los cuernos y afrontar aquello que nació con nosotros en la personalidad porque nosotros lo escogimos para vivir un proceso evolutivo? La presencia de tus progenitores en tu vida, porque es a través de ellos que se te fue otorgado el poder del nacimiento, es definitiva para afrontar esos miedos más profundos. Es la primera desconexión que nosotros generamos para poder tergiversar fácilmente las realidades que observamos en el reflejo del mundo exterior. Mientras más me desconecto yo de esa historia de padre y madre y de toda su familia, mientras más barreras pongo yo en esa relación, con más facilidad tergiverso la verdad que me está mostrando el reflejo del mundo exterior, porque yo la aíslo completamente de la posibilidad de asociar esa historia repetida en el reflejo con la historia de mis propios padres, con la historia de mi propio linaje. Y esa es la inconsciencia más profunda que tenemos, que podemos observar al interior de esta onda encantada del espejo. No hay posibilidades de llegar a la verdad que los reflejos te están mostrando si tú estás desconectado de tu padre y tu madre. Emocionalmente estás completamente desconectado de esa historia o no tienes forma de interpretar las emociones que el reflejo te está mostrando porque estás desconectado de esa historia. Es la esencia, la raíz, el cimiento de esta onda encantada, conectarnos emocionalmente con esa historia, dejar que esa historia de padre y madre en su relación conmigo y en su historia pasada active en mí las emociones que son necesarias de ser activadas y observadas para descubrir qué es lo que yo necesito sanar. Es claro por eso que la onda encantada que persigue
que precede a esta es la onda encantada del mono, porque es esta es la preparación para que ese niño interior afronte sus emociones y afronte sus heridas. Llegamos entonces y ahora vamos a observar esa parte inferior de la balanza, es la misma parte inferior para todas las 5 balanzas que vamos a ver en el recorrido de esta onda encantada del espejo. Ahora vamos a observar su parte superior, ¿sí? Esta parte superior nos recuerda que nos hemos desconectado del ser, de todas las ideas que nosotros podemos generar o se generan en nosotros para podernos reconectar con esa historia familiar, con el poder de lo que nació con nosotros, porque conscientemente hemos rechazado el poder de la elegancia. El poder de la elegancia significa que cuando observamos esa historia no creemos tener las habilidades artísticas para transformar esa historia elegantemente. No creemos tener la capacidad de darle belleza a esa historia. No creemos tener los dotes de creatividad necesarios para transformar toda una historia familiar que yo estoy repitiendo, o una parte de esa historia familiar que yo estoy repitiendo. Y entonces en esta balanza, en el medio, esta noche rítmica azul nos está regalando abundantemente ideas que no encuentran una tierra fértil porque yo me estoy diciendo a mí mismo que no tengo la creatividad suficiente para usar estas ideas en pro de una transformación armónica y elegante de la historia. Y a la par, cuando hacemos esto, le estamos dando una fuerza inconmensurable a la idea de belleza que nuestro linaje posee y que se ha perpetuado generación tras generación. Entonces, esa idea de belleza se refiere fundamentalmente a todo, inclusive, por ejemplo, a toda la definición que nosotros hacemos de los dones superiores, de la belleza del mundo exterior, de la belleza de una relación, de la belleza de la amistad, de los valores superiores, de la bondad, del amor, de la esperanza, de la comprensión, de la conexión, de la fluidez, de todo. Lo hemos catalogado a nivel histórico en algunos aspectos como bueno o malo. Y eso es diferente para cada uno de nosotros y es diferente en función del linaje al que cada uno de nosotros pertenece, de la sociedad en la que creció, del país en el que creció, del lugar del mundo donde está situado. Tenemos esa definición de bueno y malo, que caracteriza lo que nosotros consideramos bonito o feo. Y entonces, en esta primera balanza, en ese circuito superior, en el que recibimos nosotros esa conexión con nuestro ser más elevado, esas ideas que Él nos revela se hacen inútiles en nuestro proceso personal porque yo creo no tener la creatividad suficiente para transformar lo que en la historia de mi linaje se me ha transmitido como con el concepto de feo en el proceso. Lo feo es tan feo que en mí no existe ni las ideas, ni la fuerza, ni la elegancia para transformarlo en algo bonito. Es más, nos negamos completamente a la posibilidad de que en esa historia familiar lo que se ha definido como feo tenga belleza. Damos el paso a entender
que la reconexión con nuestro linaje en el que nacimos es muy importante. Entonces tenemos digamos, el primer cimiento de belleza, pero creemos que la realidad que hay, la que existe, al conectarme con ella, no es bonita. No hay belleza en el lugar donde yo nací. No hay belleza en la familia en la que yo crecí. No hay belleza en mi historia. No hay belleza en mis padres. Lo feo, lo veo tan feo que me es imposible entender que todo aquello que hemos catalogado como bueno y malo siempre es un claro oscuro. En todo hay belleza y todo es susceptible de ser embellecido, que es un concepto muy diferente de definirlo como feo o bonito. En todo hay belleza y en todo aquello que hay belleza siempre hay posibilidades de continuar un proceso de embellecimiento. Pero necesitamos descubrir que cuando el reflejo nos muestra aquello que conceptualmente para nuestro linaje ha sido feo, llámese un valor, llámese una amistad, llámese algo dentro de la relación de pareja, que en eso hay algo de belleza. Cuando yo puedo ver la belleza incipiente, se activan en mí las herramientas de creatividad suficientes para usar las ideas que esta noche rítmica azul me está entregando para que el reflejo que me está mostrando el orden actual se transforme en un orden, eleve su frecuencia vibracional a través de esta estrella espectral amarilla para alcanzar un orden más cercano al orden cósmico. Para continuar el proceso de irme moviendo en octavas, elevando mi frecuencia vibracional. El concepto de belleza, como me lo dice el espejo mismo, es un sinfín. Evoluciona, cambia, se transforma. Lo que veo bonito hoy no lo veo tan bonito mañana y por eso precisamente comienzo un proceso de embellecimiento. En este punto específicamente lo más importante es comprender la belleza del lugar donde naciste. Le diste al tomar la decisión de reconectarte con tu historia a través de tus padres. El segundo paso es ver la belleza de esa historia. Vamos a la segunda balanza, que es la balanza del pulsar lunar, donde conectamos primero la tormenta lunar azul con la semilla resonante amarilla, con la luna cristal roja. Balanza que al igual que la anterior está sustentada en el poder del nacimiento, en que yo siga, a pesar de todo lo que el proceso me vaya mostrando, yo siga fiel a la idea de reconectarme profundamente a padre y madre para reconocer el hilo evolutivo, para ver ese hilo evolutivo que ha seguido mi linaje, para vibrar con él, para sentirlo, para hacerme uno con él, para decirme siempre formo parte de esta cadena evolutiva y no me voy a desconectar de ella. En ese pasado de esta balanza, lo primero que nosotros vemos es que todas las ideas de transformación, digamos todos los impulsos de transformación de aquello que en nuestro linaje todavía carece de, de una frecuencia vibracional más alta,
es lo que nosotros llamamos feo, es simplemente que carece, es una frecuencia vibracional todavía muy incipiente, que todo aquello se puede transformar elegantemente y siempre se ha transformado de una forma tormentosa. El desafío ahora es que cuando yo lo observe en el espejo, yo pueda iniciar un proceso de transformación que sea más elegante. Por eso una balanza siempre pende de la anterior. Si yo no he visto la belleza de dónde y que detona en mí esa creatividad, ¿cómo voy a iniciar procesos de transformación que no sean tormentosos? Obvio, si yo no lo veo, voy a seguir viviendo procesos de transformación tormentosos. ¿Sí? En este punto de la balanza, en ese circuito superior, se me van a entregar a mí, se me va a dar a mí la idea, cuando yo veo esto que acabamos de hablar, voy a desconectarme de mi propio ser, de ese que te regala todas las ideas luminosas, porque yo voy a rechazar conscientemente el poder del fuego universal. Y eso es el poder de la transformación del ave fénix, que usa las cenizas de lo que está quemando, como abono fértil para que crezca lo nuevo. Cuando yo veo esa historia y veo que cada vez que alguien en mi linaje ha intentado vivir un proceso de transformación de esa parte de la historia, siempre ha terminado de una forma caótica y tormentosa, entonces yo me voy a decir que yo no tengo ese poder del fuego universal que me otorga el ave fénix. Yo no creo poder usar lo que se va transformando en cenizas como abono fértil para que crezca lo nuevo, más fértil, más frondoso, más florecido, con frutos más grandes y más carnosos y más dulces. Por eso el centro de esta balanza y el centro de todo el movimiento de la onda encantada del espejo es la semilla resonante amarilla. Porque el punto de conciencia que se va a mover durante esta segunda balanza es el hecho de que no basta con ver la belleza o con entender que la realidad que hay es el lugar donde debo estar para poder vivir el proceso evolutivo, que la forma de ganar conciencia es quedarme al interior de la historia donde yo nací para comenzar a transformarla desde adentro. No basta con ver esa belleza y ver que eso me puede ayudar, que es la historia donde requiero estar para poder vivir un proceso evolutivo cuántico que no sea tormentoso, sino que necesito observar con amor que además necesito entrar en armonía con esa historia para descubrir cómo esa historia es la ceniza que se convierte en el abono para esa tierra, para que sea lo más fértil posible, para que sea la tierra más atinada posible para vivir un proceso fecundo de evolución de la conciencia, que es lo que nos dice esa semilla resonante amarilla. No basta con que restablezcas una relación con tu padre y con tu madre. Necesitas hacerlo desde el amor, desde la armonía. Necesitas hacerlo realmente de corazón abierto. Porque cuando lo haces así, se van a cristalizar todas las emociones que ahora, a través de esta luna cristal roja, todas estas emociones que ahora estás listo para purificar y clarificar. Desde la armonía comienza realmente a restablecerse el flujo evolutivo de ese aspecto del linaje que sigo viendo en el reflejo, porque aún no se ha purificado, no se ha clarificado, no se ha embellecido, no se ha elevado su frecuencia vibracional.
pero conscientemente nos debemos, al restablecer la armonía, estamos restableciendo en nosotros la conexión consciente con el poder del fuego universal. La armonía te dice, tú tienes la capacidad de transformar desde el fuego interior que brota de ti esta historia. Ese ave fénix que sabe usar las cenizas como abono para el abono fértil para la próxima siembra, está dentro de ti. Y no existe solo a esa ave fénix que llega y destruye y no renace. ¿Qué es lo que nos dice la historia del pasado a través de la tormenta lunar azul? Creemos que el riesgo siempre es ese y creemos que eso siempre es lo que va a suceder. Que yo me voy a convertir en esa ave fénix que destruye pero que no sabe renovarse o renacer, más fértil, más fortalecida, más luminosa de esas semillas. Y entonces por eso no afrontamos esa realidad y por eso vivimos ahí, pero distantes. Tomamos la decisión de quedarnos, pero de una forma distante, apagando la emoción para no desatar un proceso de flujo que en algunos instantes puede llegar a ser tormentoso, pero que puede ser el inicio de un proceso de purificación. Recordemos además que en este instante nosotros estamos cruzando o vamos a iniciar, todavía no, pero vamos a iniciar el cruce por el tubo del telectonón, donde la Tierra nos habla con más claridad para ver esa verdad y tener clara esa verdad que descubrimos cuando decidimos entrar en la cueva de los espejos de nuestro mundo interior. Nos conectamos ahora con esta tercera balanza en el pulsar eléctrico, llevándonos desde el sol eléctrico amarillo hasta la serpiente galáctica roja y luego con el perro cósmico blanco. Balanza en la cual el espejo eléctrico amarillo nos está mostrando todo sobre el pasado. Nos está diciendo cómo ha usado nuestro linaje el poder del fuego universal, cómo han sido su historia de ser aves fénix, mi linaje, mis ancestros, cómo han sido aves fénix para, a través del uso de ese fuego universal, renacer. ¿Cómo ha sido esa historia? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Qué han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha usado su poder interior? ¿Realmente han renacido de formas más fértiles o no? ¿Y qué han hecho cuando no lo han hecho? ¿Por qué no saben, por qué en mi linaje no han sabido usar ese fuego universal para renacer de formas más fértiles? Miro esa historia para aprender de ella, porque la intención de esta balanza es que no basta con haberme conectado con la raíz de mi linaje y entender el poder de mi nacimiento, no basta con ver la belleza en esa historia y ver las posibilidades de embellecer esa historia, no basta con entrar en armonía en esa historia para comenzar a usar desde el amor ese fuego universal que habita en mí, sino que ahora mi mente está llena de ideas, de nuevos recursos y ahora yo tengo que ser coherente con lo que he visto, coherente con la verdad que ahora yo reconozco en mí. Esa nueva forma de expresión de la verdad, que es un reflejo, una nueva forma de reflejar, una invitación a una nueva forma, a reflejar de una nueva forma el orden cósmico. Tengo que entrar en coherencia con eso. Cuando yo pongo a mi servicio toda esa historia, cuando realmente lo estoy haciendo así, porque como este sol eléctrico amarillo está en la parte oculta, en la primera parte de la onda encantada, que es la parte oculta, es que yo no tiendo a ver esa historia claramente y no tiendo a ver esa historia como un recurso de sabiduría que me ha sido otorgado para entrar, para, para descubrir que yo tengo todos los recursos de sabiduría que me van a ayudar a transformar esa historia.
En ese instante yo me desconecto del ser porque yo rechazo conscientemente mi poder de la libre voluntad. Rechazo el poder de usar mi libre voluntad, de decir yo por voluntad voy a escoger y voy a comenzar a trazar caminos diferentes, porque en el fondo no me estoy apoyando, no estoy poniendo a mi servicio la luz de esa historia, que la luz de esa historia es recoger la sabiduría de mis ancestros, porque hay sabiduría en todos los procesos vividos por ellos, inclusive los tormentosos, aunque al nuestro humano, la personalidad humana que hayamos escogido representar en este proceso evolutivo muchas veces nos diga que no, hay una sabiduría que yo necesito recoger y poner a mi servicio, pero yo voluntariamente estoy escogiendo no verla. Es que esa es mi historia, es que es así, pero eso ese tipo de frases denotan una resignación a la repetición. Es que esos son mis recursos. Es que de ahí viene la sabiduría que yo tengo y desde esa sabiduría yo puedo escoger libremente por voluntad propia, una nueva forma de expresar el poder del fuego universal que habita en mí, que está cimentado en el poder del fuego universal de toda la historia de mis padres y de todo el linaje que a ellos, los predecedió, de toda esa historia de seres humanos que estuvieron antes que ellos y que están conectados a ellos a través de un hilo conductor del poder de esas parejas que dieron nacimiento a alguien más para continuar ese hilo conductor del proceso evolutivo humano. De ahí viene todo ese poder de la sabiduría que me invitan a usar hoy por libre voluntad. Escogemos seguir las mismas historias de una forma incoherente, haciendo caso omiso a la verdad que ahora se me ha sido revelada, porque no creemos y no nos hemos nutrido realmente del fuego universal de nuestra propia historia. Porque no, al no hacerlo, no creemos tener la sabiduría suficiente para trascender toda forma de amor condicionado de tercera dimensión hacia una forma incondicional de amor de cuarta, quinta y dimensiones superiores. Para conectarnos, para que a través de nosotros trascienda cada vez de una forma más profunda la expresión del amor universal. Y algo que nos dice, si ven, es mejor que no lo haga, es porque esta serpiente galáctica roja que guía esta pirámide en el movimiento nos está invitando a ver que el instinto va a aparecer y va a brotar a veces de formas reactivas, inconscientes. Pero que eso no significa que el proceso esté siendo fallido. Significa todo lo contrario, que vamos por el camino correcto, porque estamos descubriendo aquello que había permanecido oculto y que se está oponiendo a la transmutación de nuestro linaje para que exprese una verdad en ese proceso del sinfín de la verdad, exprese una verdad más elevada, más cercana al orden cósmico. Entonces, cuando está en sombra, esa serpiente galáctica roja, cuando está en plena sombra, que me está guiando, cada vez que yo doy un paso, miren que este punto es el instante justo después del presente. Cada vez que tú vas como todo entonado, consciente de esta onda encantada y viviéndola de una forma linda, y das un paso hacia adelante, se detona el instinto y ahí mismo voy a decir, no, si ven, es que me equivoqué, no, si ves, es que no son, no, si ven, es que yo no soy el apropiado, no, si ven, es que yo no tengo la sabiduría para hacerlo, no, si ven, es que estoy equivocado, no, si ven, aparece diciéndome eso y lo está haciendo desde la sombra para que tú te devuelvas y sigas viviendo exactamente igual como has vivido hasta ahora, desconociendo el poder del fuego de la transformación, del fuego universal, del ave fénix que te habita, desconociendo la capacidad que tienes de embellecer elegantemente esa historia. Él aparece para decirme, vas por donde es.
Este es el camino de la purificación que estás invitado a vivir. Porque el hecho de que te detones es porque estás encontrando dentro de ti aspectos de ese amor condicionado de tercera dimensión que te invitan, como ese amor es el del apego, el del miedo, detona en ti los instintos reactivos. Y lo estás descubriendo, lo estás desenmascarando. Estás dejando de vivir a través de una verdad superflua en la cual el espejo refleja una belleza aparente. Ya no quieres vivir al interior de bellezas aparentes. Quieres descubrir realmente la capacidad que tú tienes en tu interior de usar el fuego universal para crear belleza real, para elevar frecuencia vibracional de una forma real. Ya no quieres aparentar, ya quieres ser. Y descubres que el instinto que se detona te está enseñando ese camino del amor condicionado de tercera dimensión que habita en ti como un reflejo de la historia del amor condicionado de la historia de tu linaje, que ahora tú tienes la posibilidad de hacer que se transforme y perdure a través de ese perro cósmico blanco en expresiones diferentes. Y hasta este punto de la onda encantada nosotros realmente tenemos una comprensión completa del panorama de la onda encantada del espejo, de lo que ella nos quiere enseñar. Y aparecen los dos últimos pulsos que nos enseñan cómo se va a expresar ese poder masculino y ese poder femenino en esa interacción permanente que ellos dos deben tener para transformar esa historia. Ya vimos todo lo que puede aparecer. Ahora necesitamos ver cómo vamos a vivirlo en este plano de acción creativo que tiene la onda encantada del espejo para realmente transformar esta historia. Lo primero que se nos dice en este primer pulso autoexistente entonado, que conecta el dragón autoexistente rojo con la enlazadora de mundo solar blanca, que es el pulso que nos conecta a la torre del poder femenino, ¿sí? Es que la torre del poder femenino, en esa conexión con los aspectos más elevados, esa torre del poder femenino que descubre hacia dónde vamos, cuál es ese aspecto del orden cósmico en el cual al cual yo puedo aspirar para ser reflejado en esta tierra a través de mi historia. La torre del poder femenino nos muestra esto, pero esa torre del poder femenino tiene que entender que el instinto reactivo cuando aparece te está mostrando que el camino para llegar a eso es ese y no que no estás preparado. No es eso lo que te está diciendo. Porque la torre del poder femenino en sombra va a creer que cuando el instinto se detona es porque yo no estoy preparado para reflejar eso, que va a cambiar o que va a transformar el ciclo de mi linaje, que yo no tengo la fuerza para hacerlo, porque por eso el instinto aparece. Eso simplemente me está mostrando que la historia reflejada es el cimiento es la que me está mostrando la forma desde la cual yo parto. Porque ese dragón autoexistente rojo lo que me está diciendo, ahora tú tienes claro dónde estás parado. ¿Cuál es esa historia familiar en la que estás parado? ¿Cuál es la verdad de esa historia familiar en la que estás parado? ¿Cuál es el poder que te fue otorgado al nacer ahí? El poder de transformar y cambiar el ciclo. Y que es propio o pertinente que el instinto se detone en algún momento para recordarte que eso es lo que viniste a cambiar. Que ese punto de partida es un terreno completamente fértil. El mástil de esta torre del poder femenino, de esta balanza que manifiesta el poder, que es el moderador del poder femenino, ese sigue siendo este mismo, el centro de la onda encantada del espejo, que es la semilla resonante amarilla que te está diciendo, ese terreno sí es fértil. Es ahí
en esa historia, en ese lugar donde tú vas a florecer, donde los mejores frutos están llamados a crecer. Es allí, en este lugar donde estamos, es en esta familia, con estos padres, donde puedo florecer para cambiar, que el femenino no piense con esa idea espiritual que el femenino tiene, que es muy elevada, que lo que está haciendo es mostrándote hacia dónde vas, que no usemos nosotros este poder para decir, si ven, es que yo soy demasiado mundano, demasiado reptiliano, demasiado agresivo, demasiado reactivo, para ser el motor de la transformación de este ciclo histórico, para darle muerte a esta historia. Yo no soy el apropiado, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la luz, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo el fuego universal, yo no tengo la capacidad de embellecerlo. Y eso sucede porque cuando doy ese primer paso en ese presente instantáneo, la reactividad que se pueda detonar en mí me está diciendo, si ven, esa idealización que el femenino hace de la espiritualidad hace que rechace completamente eso que está sucediendo y eso nos aleja del camino de las posibilidades de la transformación del ciclo. Por el lado del poder masculino, ¿qué sucede? Ahí nosotros conectamos en este último pulsar, que es el pulsar entonado, entonado, el viento entonado blanco con la mano planetaria azul. Y entonces, cuando sucede esto, ¿cómo se manifiesta esa reactividad a la que yo le estoy dando fuerza? Cuando yo creo que es a partir de esa reactividad, al reconocerla, verla y entender de dónde nace y hacia dónde me está llevando, sino que comienzo a rechazarla. Rechazarla hace que ya salga con más fuerza. ¿Y cómo sale? Desde una palabra que es completamente fuerte, destructiva, que lo único que está asegurándose es la posibilidad de seguir construyendo procesos tormentosos de transformación. Ese masculino muestra su poder de una forma defensiva, agresiva, ataca, o de una forma completamente evasiva en la que su palabra se pierde, se esconde, se oculta. Dependiendo de cómo se manifiesta en nosotros esa sombra, entonces yo lo que hago es que yo dejo de hablar, o sea, anulo por completo la expresión de mi poder masculino, que es el que me otorga la acción, y la acción del viento al final es la palabra. Hay muchas cosas detrás. El viento en su lado femenino escucha, se escucha, ¿sí? Pero el viento en la expresión de su poder masculino se expresa. Y entonces yo niego toda la posibilidad de este espejo, en esta onda encantada del espejo, de expresar mi voz. El espejo, cuando te muestra la realidad del reflejo, la verdad del reflejo, te está invitando a usar el poder de la palabra, de hablar, de expresar lo que ves, la verdad que descubres, pero ahora yo me la callo. Me oculto al interior de esa cueva de los espejos. Me quedo allí encerrado, no salgo de ella. El espejo es la finalización de la estación galáctica del invierno, porque después viene la primavera, la estación galáctica de la primavera que me invita a salir de esa cueva, a comenzar a expresar. Y entonces ahora me tengo que preguntar si cuando yo veo eso, entonces yo mejor no me callo porque mejor yo me callo porque yo soy reactivo, mejor yo me callo porque digo las cosas como no son, mejor yo no vuelvo a hablar, mejor me quedo a vivir eternamente en este proceso de hibernación. Esa es la invitación que me hace el femenino en sombra para que el masculino caiga en esa sombra. O yo interpreto este femenino que me dice que no hable, que no sé qué, entonces yo me expreso, yo soy agresivo, yo digo todo como siento, yo vomito palabras llenas de expresión, llenas de miedo que nacen en un amor condicionado de tercera dimensión.
Ambos, el que se esconde y el que se expresa de esa forma, están llenos de miedo. Llenos de miedo que evita la posibilidad de llegar a un proceso de perfeccionamiento, de sanar aquello que yo estoy viendo en el reflejo en esta mano planetaria azul. El espejo te está abriendo el camino para mostrarte aquello en lo que te puedes perfeccionar en tu proceso de sanación. Y ahora, en el anterior, lo que estaba oculto en ese circuito superior era que yo me desconecto de la posibilidad, rechazo conscientemente el poder de florecer en esa historia. Y ahora en la quinta balanza, yo rechazo conscientemente el poder de la inteligencia. El poder de la inteligencia es aquel que nos invita a vivir los ciclos afrontándolos, no escondiéndome de ellos, que es cuando yo oculto mi palabra, o viviendo todo como una guerra, que es cuando yo uso la palabra como un factor de imposición al otro de mi verdad. Y así concluimos esta historia de esta onda encantada del espejo. Espero que puedan encontrar un lugar desde el cual puedan observarse para ver cómo todos estos aspectos se repiten inconscientemente en muchas partes de esa historia, para poder comprender aquellas cosas que de forma inconsciente han venido, digamos, gobernando mi forma de actuar, para poder afrontarlos y comenzar a verlos, a ser conscientes de ellos. Un abrazo para todos y muy feliz onda encantada del espejo.